Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. En esta noche les saludamos cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a este su programa, Verdades Irrefutables del Evangelio. Nos disponemos en esta noche a traer un tema, continuación del tema que traímos el miércoles pasado, acerca de la maldad que existe, la pecaminosidad que existe en la humanidad. Y hoy vamos a hablar algo acerca de la reacción de Dios al respecto. Te invito a que si tiene una Biblia la busque un cuaderno, un papel, un lápiz, un bolígrafo, para que anote citas que vamos a estar mencionando. Y si tiene la Biblia al alcance, pues podemos ir y leer juntos. Mientras tanto, usted busca esos artículos, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias porque tú me permites una vez más estar con mis hermanos en este programa hermoso, Dios mío, hablando de tu palabra, las verdades contenidas en el Evangelio de Cristo Jesús. Suplico que sea de bendición para nuestras vidas, que muchas personas sean alcanzadas, Señor, con tu misericordia a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a que vayamos, saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, ministros, siervos y siervas del Señor, a toda la iglesia de Cristo Jesús. Y también saludamos a aquellos hermanos y amigos que no pertenecen a ninguna congregación, pero que también ven este video. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Les deseamos un año próspero, muy feliz, que tengan salud, que el Señor les conceda muchas cosas buenas para usted, para toda su familia. Dios les bendiga mucho una vez más. Bienvenidos a nuestro programa. Le invito a que se quede con nosotros. Le invito a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Vamos a estar leyendo los versos que encabezan el tema de esta noche. Hablamos bajo el tema Corderos en medio de fieras. Entendemos que fieras significan animales salvajes, dispuestos a herir, a matar, por lo menos herir a la persona que encuentren de frente. Corderos en medio de fieras. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le estaba enseñando a los discípulos y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Jesús, Dios bendiga su palabra en esta hora. Jesús ya lo había advertido a toda persona que pretenda pertenecer al gremio que se llama Iglesia de Cristo, sobre todo, más que nada, los líderes, los que están al frente, los que la dirigen. El Señor dice que los va a ver como si fueran corderos en medio de lobos. Es decir, un cordero es una oveja bebé, una oveja recién nacida, tierna. Imagínense, con muchos lobos alrededor. La comparación que hizo Cristo para ilustrar las circunstancias de los cristianos en este mundo fue como corderos, como ovejas recién nacidas en medio de lobos. Él insinuó que vivirían y en todo su entorno estarían rodeados de fieras salvajes listas a matar, a destruir y a hacer todo daño. No está hablando literalmente, ¿verdad?, que vamos a vivir con muchos animales cerca, rodeándonos, porque esa no es la realidad, sino que el Señor está hablando simbólicamente, queriendo dar a entender que íbamos a tener mucha oposición de todas partes, tanto de la gente normal como del pueblo común, aún hasta por las autoridades gubernamentales, y lo peor de todo,
hasta por mucha gente que se llaman ser cristianos, tenemos oposición. Es decir, que a eso era lo que el Señor se refería cuando hablaba de lobos, y lo que yo me referí cuando hablé de fieras. Cierto que Él nos hizo una promesa. Él nos dijo que íbamos a estar como cordero en medio de lobos, pero nos hizo una promesa y la vemos cumplida porque nos movemos en fe y estamos en victoria. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versos 33, el Señor nos dijo una promesa que Él le hizo a los discípulos, pero entendemos que la iglesia de Cristo es la continuación del ministerio de los apóstoles. Por lo tanto, a nosotros esa promesa nos aplica. Jesús le dijo, estas cosas los he hablado, es decir, lo enseñó el Evangelio, enseñó toda la enseñanza que le había dado, y dice, estas cosas le he enseñado para que tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Es una promesa hermosa que el Señor nos hizo y nosotros contamos con ella y nos encontramos amparados en ella. Y de hecho, el Señor ha estado con nosotros y nos ha protegido. Pero mientras la vida transcurre, vemos que a causa de la corrupción moral y espiritual que adoptó y que arropó al ser humano, según dice Romanos capítulo 1, el capítulo 1 de Romanos habla de esa corrupción. Dios muestra una reacción al respecto y lo leemos en Romanos capítulo 1, verso 24 hasta el 28. Lo vamos a leer ya mismo. Porque es posible que alguna persona no haya escuchado esta palabra nunca y hoy la va a ser la primera vez que la va a oír. O tal vez la escuchó hace mucho tiempo y no sabía en qué lugar de la Biblia se encontraba y olvidó hasta su contenido completo. Pero hoy lo vamos a leer completo. Se encuentra en el capítulo 1 de Romanos la desmoralización del ser humano, claramente definida como si estuviéramos escribiendo los sucesos del día de hoy, allí en ese capítulo 1 del libro de Romanos. Romanos 1:20 dice, del 20 al 23, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que la naturaleza nos muestra a nosotros que hay un Dios. El Salmo 19 y verso 1 dice, el Salmo 19 verso 1 dice, se me olvidó, pero lo voy a buscar. Lo tenía en la mente, se me fue. Pero es una de las expresiones más hermosas que encontramos acerca de esa revelación gloriosa que Dios hace de su existencia a través de la naturaleza. Dice el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que nosotros en la creación vemos la existencia de Dios. Así lo han dicho muchos poetas que no son necesariamente de ninguna fe, ninguna área de fe, de ninguna comunidad de fe. La mayoría de esa gente no se sabe ni lo que son, porque no son ateos, pero tampoco son cristianos. Son personas que el tema del evangelio no les interesa. Y sigue diciendo Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está hablando de la caída del ser humano y está hablando de esto que dije aquí, que fue una situación que entró en el ser humano, que el ser humano lo adoptó, el ser humano quiso vivir en ese ambiente de corrupción y esa corrupción lo arropó. Copó de tal manera la humanidad que hoy por hoy nos encontramos esclavos, lo que se llama esclavos del pecado, de la maldad y de las consecuencias de esa maldad. Y dije que Dios muestra su reacción al respecto. En ese mismo capítulo 1 de Romanos, en el verso 24 hasta el 28,
Perdóname por ser tan extenso en la lectura, pero es palabra de Dios y es una palabra irrefutable que está en el Evangelio y la tenemos que traer para afirmar y para comprobar que estamos viviendo, y no solamente los creyentes, toda persona honesta, decente, buena gente, que quiera vivir en una vida con un grado de moral alto, pero hay muchas personas que no necesariamente pertenecen a una iglesia, no necesariamente se han convertido al Evangelio y son personas honestas, serias, trabajadores, comprometidos con la moral, comprometidos con la sociedad, comprometidos con su familia, con su trabajo, con su pueblo, con su país, con todo el área y el entorno en el cual se desenvuelven. Ese tipo de gente vivimos como en medio de lobos. Y el Señor dice, en este capítulo 1 y verso 24 al 28 de Romanos, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Oiga, Dios permitió que entraran a la inmundicia. Eso es decir, la inmundicia es como toda clase de mal, incluyendo la inmoralidad, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron hasta sus propios cuerpos, es decir, no se respetaron ellos mismos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Usted sabe que hoy en día la mentira se impone a la verdad y la mentira vence. Usted va a solicitar los beneficios del seguro social. Usted va, por incapacidad. Usted va a solicitar la ayuda que da el gobierno. En muchos países el gobierno da ayudas. En los Estados Unidos las ayudas que da el gobierno son muchísimas. ¿Y usted sabe qué? Hay una enorme cantidad de personas que reciben esas ayudas a base de mentiras. Y toda persona que dice la verdad, cualificando para ella, para esa ayuda, no se la dan. Y a mí me consta porque yo he pasado por ese proceso. Nosotros dijimos la verdad y nos la negaron cuando vivíamos en Estados Unidos. Nos negaron algunos beneficios que teníamos derechos, por cuanto los ingresos nuestros son muy por debajo de personas que estaban cogiendo el doble y hasta el triple, que estaban recibiendo el doble o el triple de nuestros ingresos. Estoy hablando de mi esposa y yo. Nosotros recibimos una compensación del Seguro Social, pero hay gente que estaba recibiendo el doble, el triple de esa cantidad y estaban recibiendo beneficios del gobierno que nosotros no cualificamos. ¿Por qué? Porque dijimos la verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Decir que prefirieron la maldad, la corrupción, la inmundicia, la mentira y la falsedad antes de honrar a Dios. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Ves que Dios reaccionó? Dios no se quedó con las manos cruzadas. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está hablando un tema fuerte, sumamente fuerte. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y vamos a añadirle mujeres con mujeres también, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yo no tengo la culpa de que el Señor haya permitido que el apóstol Pablo haya escrito esto aquí. Sin embargo, yo tengo la obligación como predicador del Evangelio de decírselo a la gente. Fíjese usted. O sea, tengo que asumir la responsabilidad de expresar esta palabra, que es una verdad irrefutable, pero que a mucha gente no le gusta que la mencionemos. Inclusive, vuelvo y repito, el tema no me gusta decirlo, pero hay que decirlo porque es la verdad. Hay mucho pueblo cristiano que no quiere que hablemos de este tema. Inclusive pastores, evangelistas, líderes de concilios, que no quiere que mencionemos la inmoralidad y la aberración de la relación de hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es una aberración delante de Dios. Que el gobierno lo haya aceptado,
eso no quiere decir que Dios lo aprobó. Es un tema profundo, delicadísimo, pero viene al caso porque es la reacción que Dios ha tomado. Como quien dice, Dios dijo, ustedes prefieren eso, pues está bien, no hay problema, les voy a dar luz verde para que sigan por ahí para abajo. Sigan. Dios hizo tomó esa actitud. Lo permitió porque Dios respeta el libre albedrío de cada persona y el uso de razón que tenemos. Si nuestra razón dice que yo quiero robar, pues Dios no me dice no robes, me lo dice en su palabra, pero no me obliga a no robar. Me dice que no robe en su palabra y me dice las consecuencias. Pero si yo insisto en robar, Dios no se me para de frente y me dice no lo hagas. Dios me deja, porque respeta mi libre albedrío y respeta mi uso de razón. Y así de esa manera, Dios respeta al ser humano. Pero hay una reacción. Hay una reacción. Dentro de toda clase de maldad que vemos en esos versos que se desarrollan en la sociedad, sobresalen la inmoralidad rampante que vemos en casi todas las áreas de la vida. El colmo es que hasta algunos gremios pretenden llamarse cristianos y también están salpicados de este mal. ¿Sí? Porque están permitiendo en sus congregaciones cuanta payasada se le ha ocurrido al diablo, que el Señor lo reprenda, cuanta inmoralidad y aberración se ha inventado el ser humano, se lo aceptan allá dentro y le dicen bienvenido. También incluye el odio que separa las familias, pueblos, naciones, incluye la mentira, la traición, el engaño que se impone por todo lugar. Ya dije hace unos minutos. Lo peor, un abierto rechazo a Dios y a su palabra, mensaje de Dios, y el rechazo a toda persona que Dios ha comisionado para anunciarla. Cuando yo digo que muchos gremios cristianos han adoptado esas aberraciones y esas personas que la practican, no estoy diciendo, que quede claro, no estoy diciendo que a nuestras iglesias no pueden ir esas personas. Es todo lo contrario. Cuando llegan a nuestras iglesias, los tratamos con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, la misma atención que se le da a cualquier otra persona. Yo perseveraba en una iglesia en Estados Unidos donde había un joven que era homosexual. Y era bien amigo de un hermano de la iglesia y le decía que él se sentía mal estar en la iglesia por su condición. Pero el amor que nosotros le dimos, que el pastor le dio, que todos los hermanos le dimos, lo hacía sentirse bien allí. Lamentablemente tuvo que dejar de asistir al templo porque el trabajo le impedía, porque trabajaba en las horas que nosotros estábamos en el culto. Y así como él, muchísimos y muchísimas damas han ido a las iglesias nuestras y los hemos recibido con los brazos abiertos. Algunos se han convertido al evangelio pronto, otros han tardado más tiempo, pero todo ese tiempo que han estado sin dar el paso de fe, se le ha dado un trato cordial y especial. Porque lo que queremos es que el hombre, el ser humano que está perdido, encuentre a Cristo y que esa reacción que Dios ha hecho en su contra, sí, porque si siguen en esa conducta impropia, van a tener malas consecuencias. Y Dios lo que quiere es que no tengan una calamidad después de esta vida. Y aún en esta vida, las consecuencias drásticas y perversas y peligrosas también que pueden enfrentar. Dios quiere evitarle todo eso. Dios dice en su palabra en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y cuando dice bienaventurada la nación, vamos a traducirlo bienaventurado el pueblo, porque sí, la nación también, pero hoy en día no encontramos naciones que su Dios sea el Señor, porque ningún rey, ningún gobernador tiene a Dios como su rey, como su soberano. Casi todos rechazan a Dios. Pero vamos a hablar entonces de pueblos, que sí hay alcaldes que simpatizan con el evangelio. Sí hay personas, ¿verdad? Pues
políticos. Y entonces esa gente tiene una promesa de Dios de que son bienaventurados. Bienaventurados quiere decir que van a tener cosas buenas, van a recibir de Dios bendiciones, porque han honrado a Dios. Pero si lo miramos al revés, las personas que no tienen a Dios como su rey, ¿qué son entonces? Desventurados. Y una persona desventurada es una persona que es fracasado en todas las áreas de su vida. Y eso es triste decirlo, pero eso es el verdadero significado de eso. Porque si es bienaventurado el que honra a Dios, el que no lo honra es lo contrario. Entonces yo pregunto, si la nación rechaza a Dios, ¿será lo contrario? En vez de ser bendecida, tendrá calamidades, tendrá problemas y nunca saldrá adelante. La reacción de Dios a la barbaridad y aberración pecaminosa del ser humano está claramente descrita en su palabra. Entre tantos lugares, porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, está repleta de pueblos que hicieron lo malo y recibieron la reacción de Dios en su contra. Y está repleta también de lugares y personas que hicieron lo bueno y encontramos cómo Dios los bendijo. Pero vamos a hablar solamente de dos pasajes bíblicos en los cuales habla la palabra del Señor acerca de este tema y que es una verdad irrefutable que no podemos, nadie puede desmentirla ni contradecirla. El Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 25, Jesús dijo: viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. También le dio autoridad al Hijo de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen, o sea, no se asombren de esto, dijo Jesús, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús está hablando claramente, irrefutable palabra, de que viene un día cuando esas personas que prefirieron vivir ignorando a Dios, amando más a las criaturas que a Dios y haciendo toda clase de aberración pecaminosa en contra de los principios morales que la palabra del Señor expresa, van a encontrar un día un revés que no le va a ser muy bueno, no va a ser muy agradable. Jesús dijo aquí dos términos. Dice que saldrán a resurrección los que hicieron lo bueno para vida eterna, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo dijo Jesús en el capítulo 5, verso 29 de Juan. ¿Y qué es eso de los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo? La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo malo, todos tenemos que aparecer a ese juicio que nos espera. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en la vida, sea bueno o sea malo. Es decir, que si fue malo, no esperes recibir cosas buenas. Y si fue bueno, pues confíe y adore a Dios, porque va a recibir una corona de vida y estaremos con el Señor en un reino eterno por los siglos de los siglos. Eso es hermoso, eso es lindo. Y por eso es que yo me esfuerzo y muchos más nos esforzamos por llevar esta palabra en diferentes foros, diferentes plataformas sociales, y en cuanto lugar nos dan la oportunidad, hablamos el mismo tema de la oportunidad que Dios le está dando al ser humano de venir a sus pies, porque hay una reacción de Dios que apunta hacia la maldad que el ser humano practica día a día, y Dios no se va a quedar con las manos cruzadas, porque un Dios que es todo justicia y todo perfección no va a admitir que vengan a violar sus principios. La evidencia más clara que afirma esa reacción de Dios ante la perversidad humana está ampliamente descrita en el Evangelio de Mateo, capítulo 25.
Mateo capítulo 25, hay una palabra que a muchísimas personas no le gusta, no le agrada que se hable de este tema, porque dicen de que las personas se ofenden, pero yo no puedo esconder la verdad irrefutable que el Señor dejó en su palabra para que nosotros le advirtamos al ser humano acerca de su final, acerca de lo que le espera por haber sido negligentes y no haber aceptado al Señor y su verdad. Jesús, hablando acerca de en qué consiste el reino de los cielos, dejó escrita en la palabra del Señor una verdad tan grande y tan gloriosa que está contenida en este capítulo 25 de Mateo. En el verso 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, como está haciendo el juicio: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vinimos a ti? Entonces el rey le dirá: de cierto le digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto es una verdad clara, contundente y que no admite argumento alguno. Cualquier argumento que se salga de lo que es la verdadera enseñanza de esto sobra y no es bienvenido. Y el Señor es el que dice que no es bienvenido. Aquí dice, primero, está haciendo una ilustración de gente que cumplieron con los principios morales contenidos en la palabra de Dios para vivir una vida recta delante de Dios en justicia. Esas personas que hacen eso, la única forma de hacerlo, hermanos, es habiendo recibido al Cristo de la gloria y tener la transformación del Espíritu Santo, porque a la fuerza, por nuestra propia fuerza, por más bueno que querramos ser, siempre va a haber faltas que a Dios no le agradan. Y si no se le ha pedido perdón por ellas, oiga, no hay salvación. Porque si no se le pide perdón a Dios, entonces no está perdonado. Y si no está perdonado, la deuda está vigente. Y el otro principio que me agrada y que muchas personas lo cuestionan, y dije que es irrefutable, pero está escrito aquí. Jesús dijo: a estos mis hermanos más pequeños. Usted sabía que no está hablando solamente de los creyentes, está hablando del mundo en general, de toda la gente, de los buenos y de los malos. Es decir, nosotros como creyentes estamos llamados a servir y hacer bien a toda la gente por igual. Porque el Señor los llamó, por lo menos en este pasaje bíblico, mis hermanos más pequeños. En otras palabras, decir más pequeños está hablando mis hermanos indefensos. Y nosotros que tenemos la oportunidad y vamos a decir, los recursos para ayudarlos, entonces tenemos la obligación de hacerlo. Esas personas son los que van a cumplir con el llamado de Dios y van a heredar el reino eterno. Pero vuelvo y digo, siempre y cuando se hayan arrepentido y buscado a Dios y le hayan pedido perdón por sus ofensas. Porque déjenme decirle, hay muchas personas que dan ofrendas, dan dinero, dan ayudas, regalan máquinas, regalan ropa, regalan alimentos. Algunos doctores se ponen y dan su trabajo profesional de gratis por ayudar, lo que le llaman filantropía, a naciones, a pueblos, a congregaciones y así por el estilo, pero eso no le garantiza salvación a nadie, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es a través del arrepentimiento, a través del Cristo de la gloria, viniendo a sus pies, pidiéndole perdón, reconociendo que somos malos, que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y que necesitamos su perdón y su misericordia.
La única forma que podemos alcanzar el reino eterno. El Señor sigue diciendo, y entonces dirá también a los otros, a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso lo dijo Jesús, yo no tengo la culpa, vuelvo y digo, de que esa palabra está escrita en la palabra de Dios. Porque yo tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, es decir, eran tacaños. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me diste vestimenta, estuve enfermo y estuve en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le dirán, ¿cuándo nosotros te vimos en esas condiciones? Y él les responderá, diciendo, de cierto te digo que por cuanto no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Es decir, que está hablando el Señor de una vida comprometida con el bien, con el cumplimiento de los principios morales, alejados de la corrupción y la aberración que la humanidad adoptó para tentar a Dios y para llevarle la contraria a los principios establecidos por Dios en su palabra. Y hay unas consecuencias en cuanto a la reacción de Dios a ese desvarío, a esa caída y a esa maldad. Y dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿quién puede decir que la conducta que tiene el ser humano hoy en día, que se llama maldad, que impera por encima de los principios y los valores? Usted ve que una persona, una entidad, cualquier persona se propone hacer una programación en pro de la moral, poca gente lo respalda. Es bien cuesta arriba organizarlo. El gobierno no da permisos con facilidad. Le ponen muchos peros, muchos obstáculos. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de entidades privadas que son seculares. Por ejemplo, fábricas de alimentos, en ocasiones hacen ferias, hacen cuantas cosas y allí llevan recursos para dar conferencias acerca de la moral, de cómo vivir en una sana convivencia en las comunidades. Eso nadie lo respalda, muy pocas personas asisten. Pero que no venga un payaso del diablo, que el Señor lo reprenda, a hacer un embeleco y a traer maldad y a traer juicio a las naciones. Allí se hacen repletos los estadios y no caben las personas. Ahí vemos con claridad que la maldad está más pujante que lo que es bueno y lo que es de moral. Dios te bendiga, Dios te guarde. Más vale que usted se haya decidido por agradar a Dios y por ser de esos que cuando lo vimos en necesidad acudimos a Él para bien, para ayudarle, bendecirle, porque cuando lo hicimos a Él, por cuanto lo hicimos a uno de nuestros hermanos, nuestros vecinos, a nuestros familiares o a quien sea, a Él lo hicimos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Lo espero el domingo en nuestro programa. Hubo un cambio a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Dios te bendiga mucho. Bendecimos y saludamos cariñosamente a los hermanos que estuvieron con nosotros y a todos los que después que termina la transmisión también se añaden, y los que vean el video, ¿verdad? A través del tiempo, deseamos que el Señor los siga bendiciendo poderosamente. Te bendiga, hermano Pedro Lozada, hermano pastor y evangelista Juan Pablo González, te bendiga mucho. Hermana Yesenia Vélez, Dios te bendiga mucho, Yesenia. Dios bendiga, hermano Orlando y toda la congregación hermosa. Bendiga, hermano pastor Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Bendiga a Dale Vélez. Pancho tiene un programa que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes. En Puerto Rico se ve a las 8 de la noche, en Estados Unidos, hora del este, a las 7 de la noche. Todos los lunes, el hermano Pancho del Valle está con su programa El Menú de Hoy. El hermano evangelista Denis Pérez y familia, Dios te bendiga mucho. La hermana pastora Ana Medina, amiga nuestra y muy amada, ya pastorea el Centro Cristiano Pentecostés, misionero en el pueblo de Springfield, Massachusetts. Y hay una congregación hermosa
que adora y glorifica al Dios del cielo, y es una iglesia misionera, por eso tiene ese nombre. Gloria al Señor. Y el hermano Orlando Vélez, desde Meriden, Connecticut. Dios te bendiga, Orlando, Dios bendiga a toda esa hermosa gente que ha estado con nosotros. Te invito a que el próximo domingo esté con nosotros a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. En el programa hubo un cambio con su servidor, hermano Jaime Román. Le damos gracias a Dios por esta bendición. Damos gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y bueno, reiteramos que les deseamos un año muy feliz, lleno de bendiciones de parte de nuestro Dios. Su iglesia sea prosperada, su pastor y su ministerio sea ampliado y que muchas almas se conviertan al Señor antes de que el Cristo de la gloria aparezca por su pueblo. Oramos. Amado Dios, te doy gracias porque una vez más tú me has permitido, Señor, traer tu palabra. Te ruego, Señor, que esta sea de grande bendición para toda persona que la escuche y que vea este video. Dios mío, tú sabes que lo hacemos con el mejor deseo de que muchas personas sean bendecidas con tu presencia y con tu gracia. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan felices sueños, que descansen, que tengan un año nuevo hermoso. Recuerde, se coja lo suave en las fiestas navideñas, si es que la celebra. Y